Buenas tardes, mi nombre es Mario Lara, soy director de SAE Madrid, como muchos de vosotros que me escucháis me habéis conocido, y además dirijo el Centro de Gobierno Corporativo. La verdad que para mí es un honor, y lo digo de corazón, introducir esta jornada de continuidad del Club de Consejeros de SAE Alumni y presentar esta sesión sobre poder informal y la dinámica política del Consejo, sesión que va a compartir con todos nosotros José María de Areilza. Voy a presentar mínimamente a José María de Areilza, aunque muchos de vosotros le conoceréis. José María de Areilza es profesor ordinario del Departamento de Dirección General y Estrategia de SADE y también de la Facultad de Derecho. Es doctor en Ciencias Jurídicas por Harvard, máster en Derecho también por Harvard, y se licenció en Derecho en la Universidad Complutense aquí en Madrid. Además es máster en Relaciones Internacionales por la Fletcher School eh, de Derecho y Diplomacia. Es titular de la cátedra Jean Monnet en ESADE, ha sido profesor visitante en INSEAD, autor de numerosos artículos y estudios y algún libro, normalmente alrededor de los ámbitos de conocimiento que son sus áreas de foco, ¿no? Por un lado, los temas internacionales, el derecho de la Unión Europea y también los aspectos relacionados con el poder influencia, que es el ámbito en el que algunos de vosotros le conoceréis por haber sido antiguos alumnos del programa de consejeros o algunos programas de Executive Education y de la Business School, donde imparte esta asignatura. Es secretario general del Aspen Institute en España. Lo que vais a escuchar hoy es, yo diría que una píldora, un aperitivo para generaros la curiosidad de la importancia que tienen las relaciones de poder informal, y la política en general, ¿no? En la dinámica de un consejo de administración. Esto será, esta píldora la desarrollaremos, yo diría, con bastante profundidad el próximo 25 de abril en un seminario precisamente titulado Poder e Influencia en el Consejo de Administración, que el propio José María se encargará de impartir. Así que si lo que hoy nos cuente José María os suscita esa curiosidad, ese interés, pues cerraros un día en vuestras agendas, que creo que será una jornada estupenda el próximo 25 de abril en ESADE Madrid. La gestión eficaz de las relaciones es probablemente una de las claves, ¿no? que un buen consejero ha de desarrollar, ha de incorporar, ¿no? En su ADN personal, ¿no? Yo creo que por muchos conocimientos que tengamos, por mucha experiencia que acumulemos, nuestra llegada a un consejo de administración implica necesariamente saber balancear adecuadamente, coordinar y combinar adecuadamente algunas habilidades. Esta en particular me parece a mí y nos parece a los profesionales que estamos en el programa de consejeros clave o crítica, ¿no? para el éxito de un buen consejero. Es relevante en cualquier posición dentro de la estructura de una organización, pero cuanto más arriba, más si cabe, ¿no? Yo no quiero comer mucho más tiempo a José María, es agradecerle, por supuesto, que se preste un rato a compartir estas reflexiones con todos nosotros y seguro que todos vosotros lo vais a disfrutar. Así que, José María, la palabra es tuya. Pues muchísimas gracias, Mario, por esta presentación y por esta oportunidad de compartir un rato con todos vosotros. Es siempre un placer colaborar con el Centro de Gobierno Corporativo que dirige Mario y con ESADE Alumni. Y si no os importa, creo que es más eficaz nuestro uso del tiempo si utilizo una presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues me gustaría hablar en menos de 30 minutos, para no cansaros, de estos asuntos y con ellos abordar el tema del poder informal y la dinámica política del Consejo. Me gustaría empezar hablando de un Consejo de Administración como una realidad política. Quiero que es el ángulo del que tenemos que partir siempre. Hacer una mención a lo que llamo el problema del poder. Empezar
a descender a aspectos muy prácticos, ofreceros una caja de herramientas, un toolbox para analizar, obtener y utilizar el poder y la influencia. Dentro de ese toolbox hacer un zoom, ¿no? Especialmente hacia poder informal, desarrollo de redes, que es esencial tanto en el acceso al consejo como el desempeño del puesto de consejero, de consejera, y ofreceros algunas conclusiones. Y ojalá esto sirva para que muchos queráis venir a compartir vuestras experiencias, hacer ese aprendizaje entre todos que fomentamos en los programas de consejeros de SADE el 25 de abril en la jornada que ofrecemos. Y ahí estará también de profesor Gustavo Gabarda, CEO, inversor, emprendedor y profesor asociado de SADE, que es como tener a Benzema explicando cómo meter goles, ¿no? Y sin más, los dos objetivos de la sesión sería ayudar a entender mejor las dinámicas políticas corporativas, tanto en el acceso al consejo como el desempeño del puesto de consejero, y mejorar nuestra capacidad de desarrollar poder informal y tejer redes, que es algo que está íntimamente ligado a lo primero. Entonces, el gobierno corporativo, lo ha señalado Mario, establece el proceso más político de todos los procesos organizacionales, porque si pensamos en la constelación de actores, accionistas, consejeras, CEOs y otros ejecutivos, entre ellos están decidiendo la pregunta más política posible en una empresa. ¿Quién recibe qué? ¿Y por qué? Y la respuesta varía, ¿no? Desde dividendos, retribución, bonus, inversión en innovación. Estos son decisiones que tienen un fuerte componente político y lo hemos vivido todos. Y ahí, por supuesto, siempre que abordamos asuntos de poder, aparece un reto ético, un desafío ético. Gobernar una empresa pensando en el bien de la organización y en su contribución a los objetivos a largo plazo de la sociedad y del planeta. Crear organizaciones con propósito. Y es que los actores en el gobierno corporativo no solamente están tomando decisiones políticas, quién recibe qué y por qué. Es que ellos mismos son el sistema político de la empresa, son su constitución, definen la separación de poderes, la limitación de poderes, igual que una constitución política. Todas las organizaciones, sector privado, sector público, tercer sector, son organizaciones políticas. Y el equilibrio de poderes en una organización es inestable, muchas veces discutido, porque una característica del poder es que siempre es cambiante. Y da igual cómo sean de estrictas y de detalladas las normas de gobierno corporativo, las mejores prácticas que implementamos. Y por lo tanto, creo que es esencial, estéis todos convencidos, si no, no estaréis aquí esta tarde, que los líderes en este contexto de gobierno corporativo tengan habilidades políticas desarrolladas. Tanto en el acceso al consejo como en el desempeño del puesto de consejero o de consejera. La búsqueda de consejeros y consejeras sabemos que está muy influida por los contactos sociales. La selección del mejor consejero o consejera está totalmente influida por factores políticos, es decir, relacionados con relaciones entre personas, con contactos sociales. Y el coste de una búsqueda óptima, señalan todos los estudios en este campo, lleva con frecuencia a tener que elegir entre los contactos sociales existentes. Os pongo un caso práctico, inspirado en una historia real de hace pocos meses. En marzo de 2021, Elisa, antigua CEO de una pequeña empresa de energía fotovoltaica, quedó a tomar un café en una terraza con Pedro, directivo de una empresa internacional de renovables, responsable de asuntos regulatorios y conocido el marido de Elisa por su afición compartida al tenis. Esto no es un affair, estaban hablando de negocios. Hablaron unos minutos de los siguientes pasos de Elisa para ponerse al día en temas de transformación digital, de gobierno corporativo, ser mentora de startups. Y Pedro, a la que Elisa había pedido consejos, sintió que no le estaba dando ningún consejo más allá de lo que ella estaba poniendo en práctica. Sin embargo, enseguida esta conversación informal, tomando un café en una terraza de Madrid, derivó hacia la política. Y Pedro se quejó del intervencionismo de un determinado gobierno autonómico y de su arbitrariedad en la adjudicación de megavatios. Elisa, apasionada de la política, hizo una defensa del libre mercado, del papel de los emprendedores, el impacto de las pymes en la creación de empleo. No pudieron estar más de acuerdo.
Y Pedro le dijo al final, si creas un partido político, avísame para que te vote. 6 meses después, Elisa recibió una llamada de Pedro. Su empresa estaba buscando nuevas consejeras y quería recomendar su nombre para que le entrevistara el headhunter, y hoy Elisa se sienta en este consejo. Pero también el desempeño del puesto de consejero y consejera, sabemos por encuestas que se han hecho, que cuando se le pregunta a los consejeros qué es lo que menos te gusta de ser consejero o consejera, el 53% dicen las dinámicas políticas dentro del consejo, tener que entenderlas, que gestionarlas. Gusta mucho menos eso que una mala trayectoria en la empresa o incluso que las reuniones poco eficientes. De tal manera que nos guste o no, tenemos que hablar de poder, pensar sobre poder y desarrollar nuestra capacidad de analizar, de obtener y utilizar mejor el poder. Pero hay un problema, y es que el poder tiene mala fama. Los que nos dedicamos a enseñar poder e influencia lo sabemos, porque es difícil hablar abiertamente de esta realidad. Una colega de Harvard decía que era mucho más fácil hablar en la mesa de sexo o de dinero que de poder, porque el poder con frecuencia es percibido como algo oscuro, intrínsecamente malo, ¿no? El poder tiende a corromper, dice el famoso dictum de Lord Acton, ¿no? Pero Lord Acton normalmente se le cita como el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta. Y no dice eso, dice tiende a. Y es verdad que alrededor de nosotros encontramos muchos ejemplos de pésimo liderazgo, de un liderazgo que no está conectado con valores, que no es responsable. Y en el sector político, corporativo, tercer sector, podemos ver muchos ejemplos de mal liderazgo. Y el poder, además, no es un mercado perfecto. No a quien más lo merece. Algo muy importante, cuando explicamos poder e influencia, es partir de la premisa de que el mundo es injusto, de que depende de nosotros el hacerlo más justo, pero que el punto de partida no es que los que hacen las cosas bien van a ser siempre recompensados. Hay que gestionar el poder, hay que entender las interdependencias. El poder puede cambiar a cualquiera, eso lo sabemos. Si quieres conocer a alguien, dale poder. El poder implica un desafío ético. Al mismo tiempo, sin poder no conseguimos nuestros objetivos dentro de una organización, no mejoramos la sociedad. Edmund Burke decía, para que el mal triunfe, lo único que tiene que ocurrir es que las personas buenas no actúen. Y alguien tan cercano a Esade como Ignacio de Loyola decía, una persona que quiere hacer algo bien necesita competencia y poder. Las dos cosas. Entonces, entrando ya en qué herramientas tenemos, de dónde viene el poder, cómo lo podemos utilizar y cómo aplicamos esto al ámbito de las dinámicas políticas de los consejos, yo creo que cada uno tiene que construirse su caja de herramientas propia. Pero si os sirve, esta es la que yo utilizo y que está basada en muchas lecturas, en mucha literatura científica, y es un grupo de conceptos, de buenas prácticas que por lo menos a mí me sirve. Entonces, para analizar el poder en un consejo o en el acceso a un consejo, necesitamos primero dibujar un mapa de dependencias. Segundo, entender las fuentes de poder de cada actor. Y tercero, analizar el desarrollo y la inversión del capital político a través del uso de diferentes tácticas. 3 pasos. Un mapa de dependencias es algo que hacemos intuitivamente al enfrentarnos a un contexto organizacional nuevo. Tiene que ver con analizar las dependencias entre personas, entre grupos, departamentos, también en relación a otras organizaciones, con el fin de entender quién necesita, ofrece cooperación, lealtad, obediencia, dónde es necesario quitar obstáculos, cómo anticipar y orquestar, si es necesario entrar en conflicto. Requiere un estudio atento de relaciones entre personas, de posibles alianzas, de niveles de resistencia y de conflicto. Es decir, hay que analizar la cultura de la organización, las reglas no escritas. Hay que, como dice Heifetz y Linsky, subirse al balcón, tomarse un tiempo, adoptar la posición de observador para entender muy bien ese mapa de dependencias, que no es simplemente una foto. El poder siempre está cambiando. Con lo cual, además de analizar desde un punto de vista estático la situación, tenemos que verlo desde un punto de vista dinámico, hacia dónde está cambiando,
¿cómo puedo cambiar con este ciclo? ¿O cómo puedo resistirme si no creo en este ciclo de poder dentro de esta organización? Un día espero escribir un libro con algunos amigos que se titula Surfear el poder, porque es realmente lo que hacemos. Ortega hablaba del yo y la circunstancia. No vale de nada ser una gran surfer como esta francesa en la playa de Nazaré en Portugal, si uno además no es capaz de identificar la ola, subirse a ella y llegar hasta el final. Y todas las organizaciones tienen olas porque el poder es cambiante y tenemos que entenderlas. Olas de liderazgo, de impacto de nuevas tecnologías, financieras, etc. El poder lo tenemos que entender también de esa forma dinámica y, si es posible, situarnos al principio de un ciclo que empieza y subir a la ola y llegar como esta artista hasta el final. Entonces, una vez que tenemos un mapa de dependencias, vamos a intentar aproximarnos a los actores en juego y analizar sus fuentes de poder. Sabemos que hay dos tipos de fuentes de poder: personales, que pertenecen a cada persona, que nos las llevamos a nuestro siguiente puesto de trabajo, y posicionales, que dependen de la posición ocupada, acceso a información, a presupuesto, a redes profesionales, etc. Y necesitamos combinar poder personal y posicional siempre, ¿no? Los profesores a veces despreciamos el poder posicional porque creemos mucho en eso poder personal, pero es un error. Necesitamos los dos. Necesitamos capital individual, poder personal, y capital social. En el capital individual yo siempre destaco estos elementos y os animo con tiempo a que analicéis vosotros mismos, ¿no? O con alguien que os conozca muy bien dónde puede uno mejorar, en qué cosas todavía hay posibilidades de crecimiento en capital individual. Y en capital social, pues es el cargo ocupado en una organización, la descripción del puesto de trabajo y normalmente, perdonar, se evalúa a través de relevancia, como eres de sustituible, centralidad en la toma de decisiones, visibilidad. Pero en gran medida el capital individual, el capital social, es decir, el poder personal y el poder posicional, se compone de relaciones informales. Algunas tienen que ver con el poder personal, otras con el poder posicional. Las relaciones dentro de cada sistema social, el know-whom, las filias, las fobias. Yo creo que no es posible enfatizar suficientemente lo esencial que es el poder informar, las relaciones informales a la hora de conseguir algo dentro de una organización. Y muchas veces, como hablaremos ahora, no le damos suficiente importancia, no gestionamos este poder informal de una manera propositiva, estratégica. Las relaciones informales con frecuencia es el componente más importante de nuestro capital político. Es decir, es lo que más nos ayuda a conseguir nuestros objetivos dentro de una organización. Y la tercera pata de nuestra caja de herramientas, las tácticas. Cómo invertimos nuestras fuentes de poder, nuestro capital político, a través de tácticas de poder e influencia que van desde empujar, no necesariamente en sentido físico, sí utilizar la jerarquía, evaluar, definir expectativas, pala y zanahoria, cerca de empujar, evitar, no decidir. ¿Os acordáis de Rajoy o de Merkel, ¿no? Expertos en no tomar decisiones? Y cerca de atraer, razonar, persuadir, negociar y atraer, motivar, crear una relación personal, escuchar, incluir. En general sabemos que atraer erosiona el capital menos que empujar, pero también requiere más tiempo. La gran pregunta, y en esto podríamos extendernos mucho, es qué tácticas utilizar en cada momento, desde empujar hasta atraer. Entonces, bajando ya a poder informal y desarrollo de redes. Es sin duda la fuente de poder más relevante para el acceso a un consejo y para el desempeño exitoso del puesto de consejera o consejero. Entonces, me gustaría hablar de tres cosas muy brevemente en este formato muy sintético. Algunos elementos psicológicos en el desarrollo de redes, cómo analizar y editar tus redes y cómo mejorarlas. Y esto podríamos dedicar un día entero, como haremos el 25 de abril, una semana o un semestre. Entonces,
es importantísimo partir siempre de estos 3 principios antropológicos en el desarrollo de redes. Los conocéis, estoy seguro. Primero, luchar contra la tendencia a la comodidad, a solo relacionarnos con los afines, con los similares, con los nuestros, ¿no? La incomodidad es buena. La mayor parte de las oportunidades van a venir de personas que no son necesariamente iguales a nosotros, con las que no compartimos el 90% de nuestras opiniones, de nuestra trayectoria, de nuestra vida personal. Porque en la diversidad, en las intersecciones, ¿no?, está la creatividad, las oportunidades. El segundo principio es ir más allá de la reciprocidad. Viejo principio humano, dar para recibir, ¿no? Y además hay que exceder esta regla en las redes en las que estamos. Hay que pensar en qué le interesa al otro, no qué te interesa a ti. Hay que partir siempre de la pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Y el tercer principio, confianza y desconfianza. Es muy difícil tejer una red para que nos sirva un objetivo concreto. Cuanto más instrumental aparecemos, más resistencia generamos. Esto es un poco contradictorio porque si tejemos redes es porque queremos hacer cosas con otros. Queremos acceder a un consejo, queremos desempeñar bien el puesto de consejera y por eso invertimos en relaciones informales. Pero si lo hacemos de una manera excesivamente instrumental, sin reconocer al otro en su dignidad humana, sin establecer una conexión emocional sencilla, pero lo más sincera posible, generaremos resistencia, incluso aparecemos que estamos manipulando, que es el peor error de alguien que intenta tejer redes. La gran poetisa y también activista social Maya Angelou, que además ahora va a aparecer por primera vez en un billete de dólar, ha sido elegida como la primera mujer, ¿no?, que va a aparecer en un billete de dólar, escribió: he aprendido que la gente olvida lo que has dicho, la gente olvida lo que has hecho, pero nunca olvida cómo le hiciste sentir. Entonces, tejer redes es cómo haces sentir al otro, ¿no?, más todavía de qué dices o qué haces en relación al otro. Al mismo tiempo, cuidado con lo que Hermínia Ibarra, la profesora de London Business School, llama las trampas de la autenticidad. Todos deseamos, por supuesto, ser fieles a nosotros mismos, no ser fake, ¿no? Pero cuando queremos evolucionar profesionalmente, tejer redes nuevas, aprender de ellas, innovar, la autenticidad no sirve como ancla y es más, puede ser una autoprotección equivocada. Y Hermínia Ibarra clasifica los que tejen redes en 3 categorías. Los que siempre son fieles a sí mismos, se enfocan en lo que saben hacer, lo que les hace sentirse cómodos. Los camaleones, ¿no?, que están justo en otro extremo, que experimentan con nuevos y radicales modos de actuar y siempre se adaptan. Y los híbridos. Yo creo que todos estamos llamados a ser buenos híbridos, ¿no? Y al tejer redes, combinar esa conexión con valores que son importantes con nosotros, con esa apertura al aprendizaje, a la curiosidad, a hacer cosas de manera distinta, a ser capaces de cambiar nuestro relato, de editarlo, de ensayar nuevas versiones. El segundo punto sería cómo analizar y auditar tus redes. A mí me ayuda mucho pensar que tenemos 4 tipos de redes de poder informal, ¿no? La estratégica, las personales, las operativas o las extensas, ¿no? Aquí también podríamos dedicarle mucho tiempo, y lo haremos en la jornada del 25, ¿cuál es tu red estratégica? ¿Cuáles son esas personas con las que te sientas a hablar de tu futuro profesional, en las que confías y que están dispuestas a ayudarte a dar el siguiente paso? ¿A quién invitas a ese consejo asesor de tu vida profesional y cómo lo haces para que estén ahí para trabajar con ellas? ¿Cada cuánto tiempo te reúnes o te comunicas con ellas? ¿Son todos semejantes a ti, de tu mismo sector, de tu misma edad? Porque entonces puede que haya un problema. El segundo tipo de redes, redes personales. También son muy importantes porque nos dan identidad, soporte. Son lo que se llama vínculos fuertes. Son por definición pequeñas, a veces nos dan alguna sorpresa desagradable, pero es muy importante tejerlas y que estén ahí porque todos necesitamos esas redes personales. Redes operativas, en tercer lugar, ¿no? Esas 200 personas con las que a diario conseguimos hacer nuestro trabajo.
que nos responden a un mensaje en menos de 2 días. Y finalmente, importantísimo, redes extensas, lo que se llama vínculos débiles. Débiles no significa algo negativo, al revés, es algo muy positivo. Ahí está la diversidad, ahí están las oportunidades, ahí está la innovación, el aprendizaje, y ahí se incluye también en esos cientos de vínculos débiles que tenemos todos, los llamados vínculos dormidos. Personas con las que tuvimos una buena relación en algún momento, profesional, personal, operativa, pero que hemos dejado de cultivar y que podemos fácilmente despertar, ¿no? Por eso sean vínculos dormidos. Y hay un potencial enorme. Entonces, esta es una foto que me gusta mucho, ¿no? De uno de los grandes tejedores de redes que ha habido en España, José Mario Armero, a la izquierda, que propició la reunión en su casa entre el presidente Suárez y Santiago Carrillo, que entonces era un líder del Partido Comunista huido y que vivía en Francia, no podía entrar en España, pues en las afueras de Madrid, José Mario, a base de crear redes con los exiliados y también con los que estaban protagonizando la transición, fue capaz de mediar para que en una reunión en 6 horas se pusieran de acuerdo Suárez y Carrillo y fuera posible la transición. Es una de las grandes historias poco conocidas de la transición. Y José Mario, hace tiempo tuve la suerte de escribir un caso largo sobre su manera de usar el poder informal y encantado de compartirlo. Era estrictamente el mejor en esto. Nuestras redes son más extensas de lo que pensamos. Tenemos muchos vínculos débiles que podemos activar. Cuantas más vidas distintas vivamos, más enriquecen nuestras redes. Más oportunidades, más creatividad. Esto de vivir vidas distintas tiene mucho que ver con la pasión, con la curiosidad, con la apertura. No solamente ser una muy buena directiva, sino tener pasiones, hobbies, actividades fuera del trabajo en las que una profundiza, conoce a mucha gente interesante, se relaciona. Muy importante también ser conector o acercarse a conectores, ¿no? Alguien que te pueda presentar a quien te interesa. Hay un gran libro sobre redes que se llama Un amigo de un amigo, ¿no? Que es un concepto importantísimo. Ahora, la mala noticia es que tejer redes requiere muchísimo tiempo y muchísimo trabajo y por eso a veces es necesario tomar la decisión de dejar atrás redes antiguas. Las redes tienen que ser dinámicas y estar enfocadas, especialmente nuestra red estratégica, en el futuro. Entonces, el recurso esencial siempre es el acceso y el acceso está basado en la calidad de las relaciones entre personas, como nos dicen Heifetz y Linsky. El tercer punto, ¿cómo mejorar nuestras redes? ¿No? Cualquier encuentro es una oportunidad para expandir y diversificar redes. Entonces, hay que partir siempre de qué puedo ofrecer a los demás. Cualquiera de nosotros tiene muchos recursos, compañía, simpatía, tiempo, experiencia, puntos de vista. Hay que siempre entender al otro, informarse. Hoy en día hay mucha información de la persona con la que te puedes sentar a conversar de una manera informal, tener sensibilidad cultural, adaptarte, proyectar optimismo, empatía. Los momentos especiales son las mejores ocasiones para tejer redes. Los intereses comunes, una clase de cocina, un partido de tenis, un paseo en la sierra, ¿no? Dentro o fuera del trabajo. El poder, por otra parte, no existe si no lo haces visible. Entonces no tiene sentido ir a una reunión y no hablar, no hacerse presente, aunque sea para aportar algo pequeño, ¿no? Y tareas de mantenimiento. Analizar la frecuencia de encuentros con las personas con las que nos interesa tejer esa red, dar las gracias, invitar si es posible, proximidad y paciencia, gestión realista de las expectativas, pensar a largo plazo para desarrollar las redes que las necesitas. Un amigo headhunter siempre dice que personas que se quedan sin trabajo le van a ver y le dice, bueno, me voy a dedicar a tejer redes. Y este amigo mío siempre piensa, lo tenías que haber hecho muchísimo antes, porque ahora no sabes quién te puede ayudar en el futuro y el momento de tejer esas redes es ya. Este mismo amigo siempre dice que adquirir y utilizar poder informal en esas redes
es como tocar una obra de jazz, ¿no? Que suena algo improvisado, pero que requiere muchísima preparación y ensayo. Entonces, una obra de jazz nunca suena igual dos veces, pero los grandes músicos de jazz saben muchísimo de música, han hecho una gran preparación y han ensayado durante miles de horas, ¿no? Entonces, hay mucha preparación previa para poder hacer muy bien esta idea de tejer redes, de ejercer, de obtener y ejercer el poder informal. Entonces, me gustaría dar paso a vuestras preguntas, a las cuestiones que podáis tener. Creo que hay que ponerlas por escrito en el chat, en el sistema que utilizamos hoy, pero sí ofreceros algunas conclusiones, ¿no? Yo creo que para tener éxito tanto en el acceso al consejo como en el desempeño del puesto, es muy importante pensar políticamente. No basta con la formación técnica, jurídica, financiera, en estrategia, en tecnología, ¿no? Es muy importante reconocerse a uno mismo como actor y no solamente como sujeto. Pequeño caso práctico, ¿no? El ver que una afinidad puede servir para conseguir algo que en principio no tiene que ver con esa afinidad, ¿no? Tanto en el acceso como en el desempeño, dar prioridad a tácticas de atracción o pull tactics erosionan menos el capital político, aunque requiere un trabajo intensivo, estratégico, metódico, más cansado, ¿no? Y algo sobre lo que hablaremos también el día 25 de abril, la preparación política y no solamente técnica del Consejo, como algo esencial, ¿no? Preguntas como, ¿es un contexto organizacional en el que casi todo ocurre antes de que tenga lugar el Consejo? Había un político español muy famoso que decía, nunca voy a una reunión en la que no sepa de antemano todo lo que se va a decir, ¿no? Pues esto es propio de un consejo muy dividido, donde casi todo sucede antes, ¿no? Y son relaciones informales, ¿no? Lo que se pone en juego ahí. O el contexto, por el contrario, invita a una interacción más creativa, a un diálogo fructífero. Entonces, en el consejo pasan cosas, ¿no? Consejos cohesionados, a veces con un único accionista, ¿no? Mi experiencia de haber estado como consejero 12 años en el diario ABC, donde había un consejo muy dividido en la matriz, en Vocento, era muy interesante porque en efecto casi todo sucedía antes del consejo, en la parte estratégica, financiera, pero en la parte de debate editorial, en teoría, era el momento de tener una conversación más creativa, más fructífera, un intercambio más libre, hasta que distintos consejeros nos dimos cuenta que esto perjudicaba, ¿no?, a nuestras posibilidades de influir en la parte estratégica, financiera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que uno aprende mucho equivocándose. Y por último, entender y anticipar la soledad y el nivel de estrés del máximo ejecutivo versus el sentido de pertenencia a un entorno muchas veces más protegido, incluso más relajado, como puede ser el consejo, ¿no? Con esta idea fundamental de que, bueno, hay alguien a cargo de la nave, ¿no? Y es muy interesante, volviendo a psicología de poder, la mentalidad del máximo ejecutivo versus la mentalidad muchas veces de consejeros que tienen un punto de vista más de observación, de contribución desde los márgenes, ¿no? Y sobre esto también podríamos debatir y debatiremos en nuestra jornada. Muchísimas gracias. Me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis hacer. María, creo que tienes varias preguntas ahí en el chat, no sé si las ves. Estupendo. Me parece muy interesante la pregunta de María Lecillena. Dice, en este tipo de entornos, ¿hasta qué punto nos podemos manifestar, ¿no?, tal y como somos nosotros mismos? Y en el caso de Elisa, pues en efecto ya incurrió posiblemente en un cierto riesgo, pero fue gracias a esa conexión personal, ¿no?, con Pedro. Los dos hablaban de política y los dos estaban de acuerdo. Pedro también hizo una apertura y le dijo lo que pensáis. Y además es que Elisa tenía una experiencia propia de gestión que coincidía con lo que decía Pedro, con lo cual entró muy bien, ¿no? Algo que el propio Pedro había propiciado. Hubiera sido probablemente arriesgado que Elisa hubiera iniciado esa conversación. Probablemente Elisa también tenía pistas de su marido, que era el conocido de Pedro por su afición compartida al tenis. Pero en efecto hay un concepto muy importante en poder e influencia que se llama automonitoreo, en inglés suena mucho mejor, self-monitoring, que es ser capaces de decirnos a nosotros mismos en cada momento cómo me adapto a la situación.
cómo actúo de acuerdo a lo que se necesita en esa situación. Eso no significa vivir con una máscara todo el día, porque uno tiene al final que estar conectado con valores muy importantes para uno mismo. Pero sí tener esa flexibilidad, esa adaptación. eh, y desde luego yo creo que hoy en día vivimos en un mundo en el que la autenticidad está tremendamente sobrevalorada. Eh, Fermín Cuesta dice cuál es la mayor dificultad para un directivo cuando se convierte en consejero y cuál es el error que comete con más frecuencia. Pues precisamente lo hemos hablado al final, el ser demasiado observador, el, el pasar de una responsabilidad ejecutiva donde estás, ¿verdad? Como decía Teddy Roosevelt, en la arena, ¿no? A ser el crítico que mira desde la barrera, ¿no? Y que observa lo que va bien, lo que va mal, puntúa, ¿no? Y no ser actor, no tener ese compromiso con el bien de la empresa, con el bien de la sociedad, no involucrarte básicamente para querer durar en el consejo. Eh, yo celebro que haya muchísimas mujeres consejeras, porque si no, nos perderíamos, yo creo, más de la mitad del talento, ¿no? Pero también quiero que haya más mujeres CEOs y máximas ejecutivas. O sea, no podemos prescindir de talento y el pasar a ser consejero desde un puesto ejecutivo, yo creo que no puede ser una especie de prejubilación, ¿no? Por ser muy claro. Al revés, tiene que ser un compromiso renovado con esa organización desde una posición de responsable, ¿no? En el puesto de máximo gobierno corporativo, en esta posición asesora, ¿no? Y sobre esto también, Fermín, me encantará hablar más adelante, ¿no? Eh, María, gracias a ti. En el ejercicio del poder, dice Cristina, ¿puedes distinguir entre quienes lideran desde el comienzo y quienes observan y luego intervienen? ¿Y qué opinas de cada rol? Pero esto tiene mucho que ver, Cristina, con la propia psicología del poder. Yo creo que es muy importante conocerse a sí mismo, hacerse un buen análisis de pues, las 5 Ps, ¿no? Los rasgos de personalidad. No hay personalidades mejores o peores para ejercer el poder, pero sí hay que entender cómo cada uno nos relacionamos con el poder. Hay personas más extrovertidas, más introvertidas, más analíticas, más intuitivas, más neuróticas, o personas más despreocupadas, ¿no? Personas que se cargan de energía al estar con otros, personas que al revés, que para recuperar energía necesitan estar solas, ¿no? Entonces yo creo que el buen ejercicio del poder y la influencia tiene mucho autoconocimiento, de ver en qué podemos mejorar. Si hay algo en el que todos, estoy seguro, que podemos mejorar es en estar a gusto con la incertidumbre, es ser capaces cada vez más, ¿no? Porque el poder es muy cambiante y más en el mundo en el que vivimos, de vivir a gusto con la incertidumbre, ¿no? De estar cómodos, porque eso será una señal de que estamos mejorando en la gestión del poder, ¿no? Y, y Gabriela me agradece, yo le agradezco a ella que nos haya escuchado y encantado de comentar o de responder a cualquier otra pregunta, ¿no? Juan dice, hay muchas diferencias en las dinámicas de poder en distintos tipos de consejeros, desde luego dominicales, ejecutivos, independientes, desde luego porque dependerá mucho de las relaciones con los accionistas, ¿no? Y con los que tienen el poder. Si es un único accionista, por ejemplo, pues a veces se difuminan un poco esas diferencias entre dominical e independiente, en mi experiencia, ¿no? Y Bosco también hace una pregunta muy interesante. ¿Nos deberíamos concentrar en cómo añadir valor al consejo o en generar confianza? Yo diría que las dos no son excluyentes, ¿no? O sea, si no tenemos esa confianza, si no tejemos bien esa red, esas relaciones informales, va a ser muy difícil que queramos añadir valor al consejo. Es más, puede sonar como una táctica dura, ¿no? Si no hemos hecho primero el trabajo previo de generar confianza. Gracias. Dice, Diego formula la pregunta de nuevo. Diego, si te he saltado, te pido disculpas. Diego, disculpa porque no veo tu pregunta. Si la puedes volver a escribir, encantado de contestarte. Mario, no sé si tú querías añadir algo, hacer alguna pregunta. Has hablado de los consejos divididos. Comentábamos el otro día preparando esta sesión algunos ejemplos que conocemos de consejos, órganos de gobierno divididos, ¿no? ¿Cómo haces cuando
no estás en ninguno de los dos bandos, vamos a decirlo así, en ninguno de los dos lados y ese consejo dividido te pilla en el medio. Esa es una reflexión, ¿cómo lo enfocarías tú desde esta perspectiva? Y la otra es un profesor colaborador del programa, Manuel Conte, que participa cada año, cada edición, habla de los consejos donde hay un presidente ejecutivo imperial, ¿no? El Imperial CEO, ¿no? Eh, ¿Qué haces en un entorno donde el que manda es el Imperial CEO y realmente el consejo, vamos a decirlo así, está ahí, no voy a decir como florero, pero vamos a decirlo de alguna manera, en buenas ocasiones casi para aclamar, ¿no? Lo que el presidente imperial nos está diciendo, ¿no? No sé si estas dos situaciones te sugieren alguna reflexión desde la perspectiva que nos has contado, ¿no? Pues Y me ahora parece, recuperamos la de Diego, que la exacto, tengo aquí, ya la... estupendo. Eh, Me parece muy interesante la figura del consejero en el medio, ¿no? Yo lo fui un poco en ABC porque era parte vamos, era familiar de algunos de los accionistas, pero había sido nombrado por otros con los que no tenía una relación familiar y estaba un poco en el medio, ¿no? Yo creo que al final, si no consigues, en el caso de que haya conflicto, ¿no? Un consejo dividido, ser mediador, al final tienes que elegir. Y yo acabé, por decirlo así, en un bando, ¿no? En un grupo en el que estaba más identificado. No era exactamente mi grupo familiar, ¿no? Y, pero creo que desde un punto de vista también ético, de cuál era mi convicción, de lo que debía ser la responsabilidad de un medio de comunicación, creo que tomé una buena decisión, ¿no? Y la figura del CEO imperial, desde luego, existe, todos tenemos nombres en la cabeza, por ejemplo, en empresas familiares, ¿no? Donde hay un CEO que representa al casi único accionista, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante ser buenos profesionales. Yo creo que la figura del consejero florero es justo lo contrario de lo que queremos fomentar en ESADE, ¿no? Porque el poder conlleva responsabilidad. Ahí hay que adaptarse, por supuesto, a la personalidad de la CEO, del CEO, intentar añadir valor, intentar adoptar un tono siempre de positivo, constructivo, tácticas de atracción o blandas, pero hay uno tiene que preparar muy bien las cosas para que lo que opine, aconseje, formule, eh, llegue especialmente bien y no desafíe la autoridad del que la tiene en este grado sumo, ¿no? Poder influencia es siempre cuando hay muchas interdependencias, ¿no? Es mucho más difícil utilizar el poder de influencia cuando esas interdependencias son muy pequeñas porque hay una gran figura de poder, ¿no? Y pasando a lo que quería preguntar Diego, que me alegro verle por aquí. eh, Sí, dice, te la leo yo, la tengo delante. Has hablado de la importancia de las redes de diversidad, pero cómo tejerlas precisamente por esa diversidad podemos tener menor acceso o posibilidad de llegar a ellos, ¿no? sí, desde luego, y con el tiempo pues uno se acostumbra a sus amigos, a sus conocidos, le da a uno muchísima pereza, ¿no? Conocer gente nueva, emprender actividades distintas, ¿no? Pero yo creo que nos tenemos que obligar y empezar, por ejemplo, un hobby nuevo, donde vas a conocer a personas distintas, ir a sitios, conferencias, debates, esa es un sitio maravilloso para conocer gente distinta, ¿no? Donde te vas a encontrar con personas que no piensan como tú. Eh, o sea, yo creo que se puede y hay buenas prácticas en ese sentido. Es decir, bueno, pues voy a intentar todos los meses que haya un par de actividades en las que voy a entornos que no son exactamente los míos, ¿no? Pues yo esta mañana estaba en la presentación de un libro, porque me tocaba ir, y miraba alrededor y era maravilloso, pero no conocía a nadie menos a la persona que me había invitado. Y era un tema importantísimo sobre sostenibilidad alimentaria en el que nunca me había metido a indagar, ¿no? Y ha sido muy interesante y me he llevado algunas ideas de contactar a gente con la que a lo mejor puedo hacer cosas, ¿no? Eh, Cuando Inmaculada me pregunta sobre constelación de actores, no lo decía en sentido de psicología clínica,
sino simplemente era un conjunto de, y ahí en psicología de constelaciones sé que existe, pero no es algo sobre lo que puedo opinar científicamente, ¿no? José María Pérez pregunta cómo ejerces tu función en un consejo que prefiere mantenerse ajeno a la realidad de la organización. Algo como lo que decía Mario, ¿no? Pero queriendo basar más las decisiones en la tradición que en la realidad. Pues eso es una dificultad enorme, ¿no? Es una dinámica que muchas veces uno no puede cambiar. Por eso hablaba yo también de las olas, ¿no? Hay que ver en qué ola se sube uno. Si es una ola hiperconservadora, ¿no? Para no cambiar, mientras sin embargo está cambiando todo alrededor de la empresa, pues es una ola que suele acabar mal, ¿no? Y de verdad que muchísimas gracias porque las preguntas han sido buenísimas y espero que esta pequeña píldora que me había sugerido tanto Mario Lara como Silvia Losada, esa alumni, haya servido por lo menos para interesar en este tema y para abrirte a más debate, a más aprendizaje, ¿no? Pues, José María, de verdad que siempre es un placer escucharte y además siempre de tus reflexiones sacamos algo interesante, distinto. O sea, mira que te he escuchado veces, pero siempre me sorprendes con alguna, con algún ángulo diferente, ¿no? Es probablemente, como decías tú, lo interesante de ir a sitios donde no conoces, pero donde conoces también sacas elementos de valor, como es en este caso. Agradecerte en nombre de ESA de Alumni y obviamente del Centro de Gobierno Corporativo la ayuda y el apoyo que siempre nos das, tu disponibilidad para compartir tu experiencia y tu conocimiento. Y nada, seguiremos escuchándote en el programa de consejeros y en el seminario de Poder e Influencia el próximo 25 de abril. Así que gracias a todos los que nos habéis escuchado. El debate ha estado genial. Vuestras preguntas yo creo que han enriquecido la presentación de José María y nada, en nombre de ESA de Alumni, espero veros en breve en alguna sesión de continuidad que programemos. Así que gracias a todos. Gracias, José María. Gracias a vosotros. Un placer.